Your faith is not faithful, your grace has no grace. Con evidencias irrefutables, ha quedado claro que Salinas de Gortari fue pieza clave para la imposición de Enrique Peña Nieto en Los Pinos. No se trataba solo de concentrar el poder en unas cuantas manos, como siempre. Los intereses detrás eran mucho más importantes. Completar lo que de la Madrid inició y que Salinas echó a andar, entregar las principales riquezas naturales a los dueños del mundo, esclavizar a mexicanos que mantuvieran el statu quo de los más poderosos, a la par que se reformaba por completo la Constitución para legalizar el despojo, la represión y el exterminio. Y si bien Peña Nieto ha cumplido a cabalidad con los objetivos para los que fue impuesto, también es verdad que su imagen pública es por demás repudiada, y eso no conviene para la consolidación de las reformas entreguistas del PRIAN. Los operadores salinistas están ejerciendo funciones claves para sacar a flote al gobierno priista, con Carlos Salinas de Gortari como jefe del clan, bajo una parábola cinematográfica que bien pudiéramos titular Rescatando al soldado Peña, escribió Martín Moreno en el portal Sin embargo. En los últimos días, el gobierno de Peña Nieto está dando un viraje al proponer, por ejemplo, legalizar la marihuana o respaldar matrimonios entre personas del mismo sexo. Oportunista y populero, como suele ser el PRIAN, da patadas de ahogado ante el agotamiento del discurso, la figura y las políticas públicas del peñismo, así como el desplome dramático de la figura presidencial y su raquítica capacidad de reacción. Sin embargo, observar bajo ese enfoque la conducción del gobierno peñista es ver las ramas y no el bosque. Lo que ocurre dentro del gobierno de Peña Nieto es más profundo y a la vez más preocupante. El peñismo ha sido desplazado por el influyente y poderoso salinismo que jamás se fue y que hoy por hoy ha tomado ya riendas del gobierno por el pavor de que el mal desempeño de Peña sea la mejor plataforma para que López Obrador triunfe otra vez en la próxima presidencial. Aurelio Nuño y el mismo Peña Nieto solo son los títeres detrás de la reforma educativa que comanda Salinas de Gortari y que tanto beneficiará a Televisa y a los comandantes de Mexicanos Primero. Reforma que de educativa tiene poco o nada, y sí mucho de un multimillonario negocio que beneficiaría a todos, menos a la mayoría de los mexicanos. Entonces es Salinas de Gortari quien opera, diseña y ordena la reforma educativa. Esta reforma es la única que sobrevive con cierta viabilidad del paquete aprobado tras la integración del Pacto por México al inicio del sexenio. A la energética, por ejemplo, la han hundido los precios bajos del petróleo, además de operaciones poco transparentes en el aterrizaje de la propia reforma, con grupos poderosos beneficiados con licitaciones, reduciendo el margen de competitividad y con una opacidad marcada en el renglón del financiamiento de proyectos. La reforma de telecomunicaciones no desmanteló al duopolio televisivo, se ha debilitado por otras razones, y la telefonía para millones no registró cambios de fondo. Así, la reforma educativa es el único ariete del peñismo y es manejada por el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados, quien fuera jefe de prensa y vocero de Carlos Salinas. Es Otto quien opera, diseña y ordena bajo las órdenes de Salinas de Gortari, mientras Aurelio Nuño es imagen y voz de lo que planea Granados. De paso, hay que decir que Nuño es un cuadro ligado e impulsado por José Carreño, precisamente sustituto de Otto Granados como vocero de Salinas, y que desde los días de la Universidad Iberoamericana adoptó políticamente a Nuño hasta colocarlo en el grupo cercano a Peña Nieto. Así, tanto Otto como Aurelio pertenecen al grupo político de Salinas de Gortari. En 1994, Carlos Salinas de Gortari se quiso pasar de listo y los dueños del mundo le dieron una dura lección
Le mataron a su candidato Colosio, desbaratándole los planes de volver a Los Pinos a través de la reelección. Quería ser el mandamás de México, el gerente de la multimillonaria sucursal de Estados Unidos en Latinoamérica. Salinas fue exiliado y desprestigiado en el tiempo de Zedillo, pero algo hizo bien, que el nuevo orden mundial le permitió regresar y recuperar el poder que perdió. Es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que Salinas busca mantener su influencia y presencia ante los dueños del mundo. Si alguna sobrina favorita tiene Carlos Salinas de Gortari, esa es la improvisada canciller Claudia Ruiz Massieu, la hija del asesinado José Francisco y de Adriana Salinas. Es hoy por hoy la Salinas más aventajada del clan. La fuerza de su influyente tío le alcanzó para llegar a relaciones exteriores y desde allí intenta proyectar la imagen del país al extranjero, pero sobre todo consolidar al salinismo fuera de México para mantener influencia y presencia en el mundo, inclusive después del actual sexenio. De paso, a la empoderada sobrina se le perfilaría haciendo binomio con Aurelio Nuño como candidata emergente del PRI en 2018, siendo el afil de Salinas con rostro de mujer para enfrentar una candidatura de Margarita Zavala. Y si faltara una cuña en la Secretaría de Relaciones Exteriores con olor a salinismo, se incrustó a Paulo Carreño, encargado directo de las relaciones públicas de Salinas de Gortari durante varios años. Los salinistas manejan la política exterior mexicana. El plan de privatizar Pemex inició con Salinas. Les prometió a los dueños del mundo que en menos de 20 años les entregaría el petróleo mexicano. Y les está cumpliendo. Salinas es quien controla los presupuestos, contratos y políticas de Pemex. La debacle de la empresa petrolera fue la tormenta perfecta para que el salinismo tomara por asalto al barco. La llegada de José Antonio González Anaya, Pepe Toño le llaman, a la dirección de Pemex, consolida al grupo de Salinas de Gortari. Pepe Toño es concuño de Salinas, al estar casado con Gabriela Gerard, hermana de Ana Paula, la segunda esposa del espurio expresidente de México. De esta manera, por vínculos políticos y familiares, otro cuadro salinista opera de manera directa los destinos, presupuestos, contratos y políticas de Pemex que, aun cuando atraviesa por la crisis más severa de su historia, mantiene un peso mayor en la economía nacional. Por otro lado, ha trascendido que habría cambio de jefe de prensa en Los Pinos y que Eduardo Sánchez, quien entre otras misiones habría llegado a Los Pinos para operar la salida de Carmen Aristegui de MBS Noticias, dejará el puesto que podría ser ocupado por Otto Granados, Óscar Argüelles o el periodista chileno Pablo Iriart. No hay pierde. Los tres llevan a Salinas en el corazón. El nombre es lo de menos. Sin embargo, sí sería más que relevante para futuras decisiones, sobre todo en 2018, que un salinista de cepa ocupara comunicación social de Los Pinos. Con el desgaste natural del ejercicio del poder, a Peña Nieto se le agotaron los cuadros propios y por ello han tenido que entrar al relevo los salinistas, con Luis Videgaray prácticamente eliminado de toda aspiración presidencial. De hecho, ya tendría que haber salido de Hacienda por sus magros resultados y el nulo crecimiento político de cercanos a Peña, como Luis Miranda. El gobierno ha recurrido a otras corrientes, como ocurrió con el PRI, que, obligados por las circunstancias, tuvieron que entregar a Manlio Fabio Beltrones. Así, faltando 30 meses de gobierno, el salinismo ha relevado en funciones claves al peñismo, con un innegable desplazamiento en el engranaje del propio Peña Nieto y el enquistamiento de Salinas de Gortari. Recordando siempre que fue él el responsable directo de la crisis económica más grave que ha enfrentado México, pero que aún así los ejes del gobierno vuelven a estar en sus manos, concluyó Martín Moreno en Sin Embargo.
fight like he's a weapon only for a chosen few that hide behind higher spaces